7 minutos pasan de las 10 de la mañana en el 11.5. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? Ojo que venimos. Ustedes me avisan porque yo empiezo a hablar Sí, no te queremos dejar en offside. como si Es estuviera en tremendo. casa acá, ¿no? Entonces dije, bueno, empiezo Porque te a hablar. sentís tan cómodo con nosotros. Hay tan buen ambiente laboral acá. Eso Que sin es como... duda. ¿Dónde tengo que firmar? Con una fotito. ¿Dónde tengo que Queremos firmar? tu firma, pero con una Sí, fotito. lo hago sin problema ninguno. Para conseguir oyentes para la radio. No, esta. Quiero... Pienso, luego existo, luego sobrepienso y me da ansiedad. Mirá. Uy, qué frase esa. ¿Este es mirá. el tuyo? No, por eso quiero agradecerle a Mansi que me Es auxilió, muy mansi, me claro. auxilió con el mate generosamente. Sí, porque no es un mate de tu onda. Mostrémoslo. No, para nada, por eso mismo. Mi mate es- Tiene el mi primer onda disco es- de Taylor Swift también, Claro. ¿no, Ana? Sí, con tiene, razón. sí. ¿Está bien? El casetito, ese. Sí. Y de Cavern Club. Vos sabés, anterior. Luqui, que a pesar de lo que aparento en mi onda es la sobriedad. Entonces no puedo venir con un termo con inscripciones, ni siquiera a la radio, ¿no? Porque me da cosas. Sobriedad y austeridad también podríamos Sí. decir que te caracteriza. Sí, las dos cosas. Y algunos eso. otros adjetivos que Sobre son todo a la mejores hora que de eso. traer la rosca. La rosca, sí, la rosquita también. Y he traído cosas mejores, ¿eh? Sí. Tenemos un radio, periodo de radio. austeridad en roscas aquí en la radio, ¿puede ser? No, porque ayer No. yo vi una que yo no la traje, estaba ahí. No, sí. Y no, y vos, Lucas, de y vos esta también. semana Yo estuviste. colaboro, ¿Quién trajo? yo colaboro. Vos Sí. traes los bizcochos viejos, esos de progreso. No, Sí. Esos son maravillosos. Yo bizcochos, colaboro con las bueno. galletas de arroz, me como los bizcochos de los demás y convivo con... Son los Qué bien, únicos, los únicos bizcochos de progreso que duran 4 días sin problema ninguno. Ah, tenían solo 24 horas. 24 ratito. horas para tus dientes, pero los míos tenían un poco más, ¿no? Digamos, o sea. Pero no te negás a comerlos en el momento. Hay algunos que hago como que los como, pero me los Ah, no guardo. seas pamentero. en el bolsillo. No. Y después Para se la lo- chela. Para la chela y para la chela comemos de Le cosas. Y los hace mal el pajaritos pelo, también. la chela. todo. Antes de que arranques... Sí, cómo no. Y antes de mandarle saludos a Ana, que seguramente está esperando tu espacio, vamos a mandarle un saludo a Ana Diezda y a su mamá Lucía, que Sí. siempre escuchan. Y Sí, ayer, es verdad. me paró por la calle para mandarle Bueno, saludos un a todo el saludo equipo. A Nadiesta. Nadiezda Nadiezda. escucha el programa, trabaja en algún momento y no puede escucharnos, se pierde algún pedacito, pero la mamá Lucía está todo el programa La prendida. mamá ¿Dónde Lucía es el está bien, nombre pero Nadiesta? Nadiesta Precioso nombre, es, Nadiesta. ¿Es oriental? Yo creo que sí, es más, ha venido a la radio, es oyente de hace muchos años. Pero el una nombre muchacha debe ser amorosa. no ruso, ¿no? Capaz que después nos Habría cuenta. que- Voy a buscar. Y sí, A ver. digo, porque polaco no creo que sea, es más bien ruso, ¿no? Bueno, puede haber un parentesco. Turco no estaría haciendo. No, y Y libanés tampoco. libanés, ¿no? Es como que todos los españoles gallegos, esa falta de respeto. Es yo el creo que Pero no tú tengo no una decís vos, generación como vos. Mirá. Pero te una podríamos cosa- decir una libanés cosa y es sos que- vos el que te... Una cosa es que me Una- ofenda yo mismo, Claro. otra cosa es que me No. ofendan desde afuera. Son, a partir de ahora, el libanés es sí. Eslavo el nombre. ¿Eslavo es? Ah, mirá. Sí. Eslavo, mirá. Bueno, intitulamos esto Hablar de lo importante de un país más pobre y desigual. Obviamente tiene que ver con algo que hemos tratado en la semana acá en el programa. Con estos nuevos datos que han salido. Ahora voy a detenerme un poquito en eso. No los datos que ya son conocidos, sino en alguna contextualización de algunas vertientes de por qué habríamos llegado a la situación que estamos hoy, algunas hipótesis, ¿no? Pero me quedo repicando en esta semana y a propósito justo de la terrible muerte del senador Peña, ¿no? Que nos enteramos anoche bien tarde. ¿Por qué? Porque bueno, él fue el impulsor de este proyecto de ley que naufragó en el Parlamento, gracias a la negativa de todo el Partido Nacional en bloque a votarlo, ¿no? El proyecto de ley de único artículo que había tenido la colaboración, además de dirigentes de la oposición, y eso habla un poco de lo que era el talante de Peña, ¿no? En ese sentido. Negociador, surcidor. Exacto, dialogador, en fin. Y además, obviamente que era un proyecto muy bien orientado y muy bien intencionado, que quería algo muy básico en estos tiempos, que era impedir a las intendencias, sobre todo las intendencias blancas, que sabemos por los números, que es la que más gente acomodada tiene, decía impedir el acceso digital de gente a las intendencias, ¿no? Y cambiarla por el concurso, el sorteo, algo que ya está instalado a nivel nacional, aunque no siempre se cumple, pero bueno, en línea general está instalado, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hacía ahí en eso es, o sea, es indefendible lo que hizo el Partido Nacional con respecto a esta ley, ¿no? O sea, la moraleja que queda en todo esto es que es justamente inconstitucional, por el argumento que ha utilizado el Partido Nacional,
prohibir el ingreso a dedo en las intendencias, y es constitucional lo que ocurre todos los días, que es justamente el ingreso a dedo en todas las intendencias. Algunas intendencias, hemos escuchado siempre, ¿no? Datos de clientelismo, algunas son el top, por ejemplo, Artigas, Cerro Largo, está en Cerro el top. Largo, exactamente, que tienen encima del 70, del 80%. 99% Cerro Largo, 94% La Valleja, En 92-33. ¿Quién fue un gran férreo? Defensor. Sí, defensor de esto de que era inconstitucional, Sí. fue Sergio Botana, el Botana. exintendente de Cerro Cerro Largo. Cerro Largo, ¿no? Claro, pero fue Botana, y fue, digamos, el lobby pesado y fuerte, Sí, lo sí. dijo Peña acá De los intendentes. cuando lo entrevistamos el otro día, el de los intendentes del Partido Nacional. Claro, como que la bancada de intendente del Partido Nacional estaban ejerciendo presión, ¿no? Sobre los Claro. legisladores del Partido Nacional, No, obviamente. para que no voten este proyecto. Pero acá la moraleja más terrible que nos deja todo esto es que es la comprobación de que el Partido Nacional depende y fuertemente de todo el aparato clientelar para su supervivencia, ¿no? Sí. Que hay en el interior del país. Sí, donde tiene el voto fuerte, ¿no? En el Claro, interior pero del lo país. tiene el voto fuerte a través, sobre todo, del clientelismo político, que es una de las peores formas de coerción y de chantaje político, ¿no? De la necesidad de la gente que está buscando trabajo. Por supuesto. Y lo otro que me quedé pensando es que cómo hacen el resto de los integrantes de la coalición que sí votaron esta ley, Cabildo Abierto, el Partido Colorado, el Partido Independiente, no en el No, porque Senado no porque no estamos. tiene senador, pero bueno, el Partido Colorado y el Partido Independiente, para convivir, digamos, sanamente adentro de una coalición con un partido, el partido mayoritario de la coalición, que tiene este tipo de conductas, ¿no? Y que le está diciendo a toda la gente, bueno, nos oponemos a esto porque no queremos que se termine el Bueno, pero, clientelismo. ¿Y qué tiene tuvo previsto? con Cabildo Abierto, yo lo decía el otro día fuera del aire, en el caso de Irene Moreira, por ejemplo, y el repartir a dedo vivienda, Sin duda, caso Ministerio Interior, y más remoto el caso ACE, ¿se acuerdan, no? O sea, sí, por supuesto, pero esto acá es, digamos, en los otros casos siempre se intenta dibujar de alguna manera, pero acá está escrito blanco sobre negro. no, está claro, pero quiero decir, no es No, que cómo va a claro. ser para convivir Cabildo, que en realidad también Sí. una hace designación directa. Sí, yo te entiendo. No. Pero el agravante me parece que tiene este caso además es que estaba, como ustedes la otra vez se lo dijeron a Peña en la entrevista, incluido dentro del compromiso por el país. Eso sí, claro, además. Acá lo O sea, tengo, no mira, hay. promover una normativa que, respetando el marco constitucional vigente, establezca el concurso y el mérito en el ingreso y ascenso de personas contratadas por los gobiernos departamentales. Claro, blanco No estaba sobre ni negro, siquiera ¿no? en la ley urgente Y de tira el consideración. celular, Blanco. así como diciendo. Pero claro, Lo leí. eso está blanco sobre negro, entonces qué difícil, ¿no? Después cuando escuchamos discursos sobre transparencia y sobre decencia en la política, sostener al mismo tiempo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, quería meterme en justamente los datos de pobreza y desigualdad que salieron esta semana. Y me quedé pensando para esto una frase que dijo Delgado hace un par de semanas, o capaz que un poco menos, ¿no? En uno de sus actos de campaña. Dijo textualmente: todos los indicadores indican que estamos mejor que en 2019. Todos los indicadores indican. Bueno, Falso. habría que, sí, digamos, leerle a Delgado los datos que salieron esta semana, que mucho se ha discutido, se ha hablado de un estancamiento de la pobreza, porque si bien aumentó en números fríos de 9,9 el año pasado a 10,1 este año, hablan del margen de error, ¿no? Pero si vemos la tendencia, ahí podemos sacar otras conclusiones. Algo peor sucede con los datos de indigencia, que la distancia es mayor y ahí ya no hay la posibilidad, más allá de que se argumentó en ese sentido, de invocar problemas estadísticos para, digamos, decir que la desigualdad no creció, sino que se mantuvo igual. Y es Aún un así, indicador justamente de desigualdad, que las personas que peor la están pasando son las que es el número que más aumenta también con el paso de los años. Claro, totalmente. Y además, ese salto que no podemos atribuirlo al error estadístico se da sobre todo en las franjas más, en los niños y las franjas más jóvenes de la población, ¿no? O sea, esos son, digamos, los datos
más lacerantes que pudimos tener esta semana, ¿no? Porque tuvimos que, lo que se llama primera infancia, de 0 a 6 años, 20,1. 20,1, o sea que estamos hablando, digo, porque más allá de las cifras no dicen muchas veces nada, es 1 de cada 5 guricitos de 0 a 6 años están por debajo de la línea de pobreza, ¿no? No llegan a cubrir las necesidades básicas. No llegan a cubrir esas necesidades básicas. Ese número es mayor que al de 2019, ¿no? O sea, en resumidas cuentas, yo apuntaba acá, en términos de rostro humano de personas, hay más de 360.000 personas que están en situación de pobreza. O sea, en materia de ingresos, eso quiere decir que ganan menos de 18.000 pesos por mes, ¿no? Hay una cosa también ahí. En 2021 el gobierno se había propuesto en la rendición de cuentas tener como foco la primera infancia. Claro, sí, claro. Y con estos datos últimos no... Pero el foco en la primera infancia, ¿con qué, Pulpo? O sea, ¿vos te acordás con qué el foco? O sea, los 50 grandes millones. titulares con 50 millones de dólares. Dimensionemos esa cifra para... Está bien, te pueden decir, bueno, no, pero además está el bono crianza, está... 2.000 pesos, o sea, evidentemente esas medidas, como dice hoy, salió esta semana a dar batalla en ese sentido el exministro Lema del MIDE, son absolutamente insuficientes. Pero lo peor de todo eso es que no se ejecutó. Estaba claro, y muchas de esas cosas con problemas serios de ejecución. Exactamente. Sí, en el INAU, ¿no? Eso es falta de problema, pero hay otros. Y en ACE y en otros lugares que justamente se destinó ese dinero para resolver la problemática de primera infancia y no se ejecutó. Claro, pero yo creo que ahí hay otros problemas mayores, porque hemos hablado acá varias veces también que ningún niño es pobre si sus padres no son pobres, ¿no? O sea, no es que focalicemos en los niños como si los niños tuvieran la responsabilidad de salir. No, en realidad, si vos no tenés padres pobres, es imposible tener niños pobres, porque ¿qué padre con ingresos más o menos suficientes va a dejar a su gurí tirado en la banquina, ¿no? Entonces, estamos hablando de un problema mayor y general, y los datos de desigualdad, por más que no los tengamos por franja etaria, revelan un problema de mayor dimensión, porque no se puede solucionar, o el mejor camino para solucionar los problemas de pobreza es solucionando los problemas de desigualdad. En ese sentido tenemos que el agravamiento de los índices de desigualdad llegaron a tal punto de que el 10% más rico hasta el 2019 era 11 veces. Sí. Tenía 11 veces más ingresos que el 10%, el decil más pobre. Ahora es casi 12 veces. Casi 12 veces. Entonces tenemos un punto, casi. La paradoja, que no es paradoja, que es una realidad vívida y palpable que tuvimos del 2019 acá, son 4 años, 3 años de crecimiento económico. Casi globalmente un 3%, ¿está? Mientras el 3%, que son alrededor de 2.000 millones de dólares, digo, cuantifiquémoslo, ¿no? O sea, mientras eso ocurre, se agrava la pobreza y se agrava la desigualdad. O sea, hay como un cálculo, digamos, un cálculo de espejo, no, una situación paralela, prácticamente similar a lo que pasaba en los años 90, y sobre todo con el gobierno de la calle Paz, de donde la economía efectivamente crecía, pero también crecía la desigualdad. O sea, eso nos revela que no es suficiente el crecimiento económico de un país si vos no tenés políticas distributivas potentes, ¿no?, que puedan llegar, digo, a superar estas cosas, ¿no? Hablando digamos, de políticas distributivas potentes, o sea, ¿qué ha hecho este gobierno? Algunos pequeños pantallazos que quizás no, digamos, no incidan en volumen, pero sí inciden, digamos, en señales, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan la muy publicitada rebaja impositiva que hizo este gobierno no hace mucho tiempo con el tema del IAS y del IRPF, ¿no? O sea, que también lo hemos tratado acá. Esa rebaja de impuestos, muy celebrada por el gobierno, diciendo no solo no aumentamos impuestos, sino los bajamos. Y ahí después me quiero meter un poco con
el San Benito y con, digamos, y con la discusión maniquea de más impuestos y menos impuestos. Digo, para que tengamos la dimensión de cuánto impacta esto después en la vida real de las personas, ¿no? O sea, esa rebaja impositiva muy publicitada favoreció al 25% de los jubilados, ¿tá? Y al 35% de los trabajadores, que obviamente eran los que tenían mayor ingreso y por lo tanto podían, el resto, el grueso de la población, como ya sabemos, no paga IRPF ni paga IAS por los bajos salarios y las bajas jubilaciones que tiene, ¿no? O sea, no a los que más lo necesitan. Exacto. 4 economistas muy reconocidos que desde hace años vienen analizando estos fenómenos, como Mauricio de Rosa, Carlos Grau, Andrea Vigorito y Joan Vilá, economistas, ellos escribieron en ese momento, ¿no? Debilitar al IRPF y al IAS, únicos impuestos de carácter deliberadamente redistributivo, porque es eso, no son como el IVA, ¿no? Que es el impuesto más injusto. Sí. Debilitar esos impuestos se traduce de forma casi inmediata en una presión al alza sobre la desigualdad. Claro, me acuerdo que en su momento tuvimos a Vigorito y de Rosa acá en el estudio, hablando también sobre esa columna, y decían eso, que de hecho esa misma plata, ¿no?, que se reducía podría haber ido a los sectores más vulnerables. Por supuesto. ¿Y cuánto era cuantificado en aquel momento? Eran alrededor de 150 millones de dólares. Sí, tampoco era una cuestión súper significativa. No era, por eso yo dije hace un ratito, no hablo de volumen, en ese sino sentido de señales, ¿no? Más demagógico, si se quiere. Más demagógico, pero son señales, ¿no? Claro, sí. Son señales. Por eso hablaba de el mantra de no subir impuestos, al menos los impuestos a los sectores, digo, más pudientes de la sociedad, al malla oro de que nos hablaba el presidente. ¿Cómo se pudo cumplir? Solo a través de la rebaja del gasto público y sobre todo del gasto público social. Y cuando hablamos de gasto público social no hablamos de una consigna, hablamos de que adentro de ese paquete está el gasto en salud, está el gasto en educación, está el gasto en vivienda, o sea, está el grueso del gasto social que en términos de PBI es menor al que teníamos en el 2019. Y eso, por supuesto, que genera un impacto considerable en materia de pobreza y desigualdad, ¿no? Si cambiamos un poco de eje a esta discusión simplista de la rebaja de impuestos, sí o no, y vamos a ese otro plano de la relación entre masa salarial y capital, de la que nos dio cuenta hace un par de años otro economista como Fernando Isabela, nos decía que la participación de los trabajadores en el PBI había caído hace 2 años, ¿no? 1.005 millones de dólares entre 2019 y 2022. O sea, la participación de los trabajadores en el PBI, o sea, el trabajo con respecto al capital, ¿no? Entonces, digo, ya conocemos que reducir la participación de la masa salarial en el PBI crea peores condiciones para la distribución de la riqueza, sobre todo, ¿no? Pasemos a otro datito que lo hemos abandonado un poco. ¿Ustedes se acuerdan de aquellos informes anuales de AEBU que nos hablaban del crecimiento considerable de los depósitos de residentes en los bancos? Sí. Bueno, hablaban de que 2020, 21 y 22 esos crecimientos fueron cercanos a los 3.000 millones de dólares por año de depósitos, ¿tá? Por año, o sea que en los 3 años 20, 21 y 22, estamos hablando de 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares representa el 15% del PBI, ¿no? El 15%. Y nos decían, otro datito interesante, que las colocaciones que más habían crecido en ese contexto eran de las cuentas con más fondos. O sea, el 55% de ese crecimiento explosivo se explicaba por las cuentas con más de 250.000 dólares, ¿no? Los ricos haciéndose más ricos. Bueno, exacto, entonces... Los más ricos. Los más ricos más ricos todavía. Entonces, vaya si estas pequeñas perlas no nos explican un poco por qué tenemos esta realidad, ¿no? Claro que, digamos que superar, o no superar, o por lo menos suturar el problema demanda políticas globales y demanda inversiones pesadas, porque no es solo políticas globales, ¿no? O sea, políticas globales con dinero atrás para solucionarlo, ¿no? Inversiones poderosas en vivienda, el plan Avanzar
también, como pasó con los 50 millones de la primera infancia, tiene enormes problemas. Hasta el presidente, leí que lo había tenido que admitir en un encuentro que tuvo en el piso 40, como es World Trade Center, con, los empresarios, la crema de los empresarios. La élite. Exacto, había tenido que admitir que hubieran querido hacer más con respecto a los asentamientos, pero era claro, nosotros lo tratamos acá hace unas semanas atrás, el nivel de ejecución de ese plan no se va a llegar a los 480 millones como estaban previstos, pero ni loco, ¿no? Bueno. Sí, y hablamos también el 8 de marzo con Karina Ceballos, que está en la coordinadora, ¿no?, de asentamientos, y hablaba de la situación que hay hoy. Se necesitan, decía, políticas pesadas, digo, el sistema de cuidado. Porque esos datos de pobreza también impactan muchísimo en materia de género. O sea, ¿verdad? O sea, dentro de los hogares más pobres son hogares monoparentales. Exacto. Y conducidos por una mujer. Exacto. Entonces, con sueldos de 18.000 pesos para alimentar a 5 niños. O prácticamente viviendo de las asignaciones familiares, o sea, inviviendo de las prestaciones sociales, ¿no? Entonces, claro que el sistema de cuidado impacta sobre todo en materia de el rol de la mujer en la sociedad. Claro, pero se inauguran CAIF, se cortan las cintas y no tenés el personal para que los atienda y te cuide los gurises para que vos puedas salir a laburar. Hay que ver qué pasa con el sistema de cuidados, porque había sido la gran apuesta del tercer gobierno del Frente Amplio, y ahora, bueno, está eso de que lo retomaría si volviera al gobierno, ¿no? Porque eso finalmente fue una cuestión bastante débil que no se terminó de consolidar. Fue una cuestión muy débil. O sea, muy débil. Un gran avance para la gente a la que llegó. No fue débil en materia de diseño y de todo lo demás, claro. Fue débil en materia de los recursos que se le pusieron atrás. Claro. En esa área como en otras áreas. O sea, había buenas ideas, bien intencionadas, políticas más o menos bien diseñadas, pero obviamente si no le das recursos atrás... Es cierto que dentro de lo que había, de todas maneras, se desmantelaron cosas a su vez. Sí, entonces, claro, se vio todavía más debilitado. Se desmantelaron y aquella centralidad que tenía, por lo menos desde el punto de vista político, el sistema de cuidado, quedó, pero 28 escalones más abajo en este periodo de gobierno, ¿no? Políticas de empleo. Porque, a ver, tenemos la paradoja de que miles de los pobres son trabajadores, son trabajadores formales, ¿no? A ver, digamos, la creación de empleo se ha hecho, cierto que ha habido más puestos de trabajo, pero todos reconocen que se ha hecho en base a salarios que están por el piso. Bueno, hay informes del Cuesta Duarte sobre la cantidad de trabajadores que cobran menos de 25.000 pesos y cómo ha aumentado en este periodo de gobierno. Claro, y los jornales solidarios. Sí, la cantidad de gente que también inciden en las cifras de es increíble que incidan, ¿no? Porque estamos hablando de que no es un trabajo. No, igual dicen que mueve un poquito la aguja en el conteo total, ¿no? Sí, apenas mueve la aguja, pero de todas maneras, ¿no? Esto de que te contraten por 15 días para decir que tenés trabajo. Por supuesto. Voy a leer un pasaje de una entrevista de hace una semana a Alejandra Pico, que es la coordinadora del Instituto Cuesta Duarte y economista ella, ¿no? Sí. Dice, muchas veces se tiende a pensar que las personas pobres no trabajan, que están totalmente por fuera del mercado laboral. Sin embargo, hay un porcentaje importante de trabajadores ocupados que igualmente son pobres, y eso se explica por bajos niveles salariales, por la intermitencia de entrar y salir del mercado de trabajo o de la formalidad, y también por los problemas de inserción de esas personas. Exacto. Entonces, yo digo, también se precisan desde el MIDES, como ocurría en el periodo pasado, políticas mucho más potentes para enfrentar este fenómeno de pobreza y sobre todo desigualdad. Se necesitan transferencias monetarias más potentes, se necesitan, digamos, políticas de reinserción educativa específicamente destinadas a esa población. Y lo otro que se necesita, que contrariamente a lo que hoy vemos en el clima político general, es una discusión seria sobre impuestos, ¿no? Porque nada de esto se puede hacer, ¿no? Claro. Sí, como decía hoy, no hay una inversión fuerte de dinero, y atender a los sectores de menores ingresos también demanda el esfuerzo, sobre todo los sectores de altos ingresos. Está bien, hay una explicación que se puede decir, no, hagamos crecer la economía, y entonces, si somos capaces de tener políticas potentes y bien diseñadas para hacer crecer la economía, bueno, de ahí, por supuesto, la economía crece, hay más recursos para el Estado, ¿no? Pero no sería, digamos, una mala señal
para todo, y yo estoy hablando en este momento todo el arco político, no, porque ya vemos a Delgado hablar de cero impuestos, o sea, digamos, las políticas de la derecha las tenemos claras. Falta definir cuáles van a ser las políticas de la izquierda en ese sentido. ¿Ah? ¿Qué es lo que vamos a hacer con aspectos impositivos que no son menores, como impuestos a la riqueza, o sea, impuestos a la herencia? Está bien, hay economistas que dicen, y hay que atender, bueno, pero un impuesto de ese tipo no mueve la aguja en materia de volumen. Está bien, no moverá la aguja, pero son señales. ¿Qué vamos a hacer con el IAS y el IRPF? O sea, vamos a seguir la línea de este gobierno de bajarlo para un pequeño sector. Claro, pues son políticas antipáticas, llegar y decir, bueno, vamos en realidad ahora a sacar la rebaja del IAS, por ejemplo. Bueno, por supuesto que son políticas antipáticas, y por supuesto que nadie gana las elecciones prometiendo impuestos. También nadie puede ser tonto en el sentido. Pero una cosa es esa, y otra cosa es desterrar ya desde el vamos cualquier posibilidad de tocar tributo. Que no lo está diciendo nadie en el Frente Amplio, no, todos están diciendo, todos los que hemos entrevistado vienen diciendo, no vemos una segunda reforma impositiva tributaria, pero sí retoques. Bueno, hay que ver, por eso digo, hay que ver dónde están esos retoques y hay que ver la cuantía que pueden tener esos retoques, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con la COMAP, con la comisión donde se estudian eso es algo, las grandes exoneraciones tributarias que tiene la producción? Es algo que se viene mencionando. Habrá que mover algo de ahí también que te permita obtener ciertos recursos. O sea, hay que pensar. Porque hemos visto sí, eso, que hay que pensar en el sistema impositivo. Y no estoy hablando de impuestos solo para los trabajadores. Estoy pensando en un marco mucho más general, ¿no? En el caso de la COMAP, eso hemos visto tanto en los gobiernos del FA, que ahora lo reconocen, como en que claro, se ha colaborado con empresas que de repente no lo necesitaban tanto. Y sí, o que le diste un impulso inicial y después ya está. No tenías que seguir colaborando siempre. Hay aprendizajes que hay que, digamos, que hay que incorporar. Porque además no es previsible que de un momento a otro la economía te crezca a un 4% anual. Entonces vas a tener que tener otros recursos como para, o otra galera para decir, de ahí saco los recursos. Pero además tenemos historia en todo esto. Hay historia de cosas que han funcionado, mismo dentro de los gobiernos del Frente Amplio. Entonces, no es que no haya una experiencia de políticas pasadas que hayan permitido por lo menos superar en parte las situaciones más dolorosas de pobreza y desigualdad. Y ahí yo encontré un artículo de hace un tiempo, ¿no? La desigualdad del ingreso de Uruguay entre 1986 y 2009, justamente elaborado por Andrea Vigorito, que la mencionábamos recién, Gonzalo Salas, Verónica Amarante y Guillermo Alves del Instituto de Economía de la Universidad de la República, donde se propusieron analizar los cambios de política recientes en Uruguay en materia de pobreza y empleo, ¿no? Y concluían que desde mediados de la década del 90 hasta el 2008, los ingresos se habían concentrado en Uruguay, ¿no? O sea, toda la política del 90 2008, año de la reforma tributaria, ¿no? Año de la reforma tributaria, ahí está. Luego, dice, por primera vez en 15 años, la desigualdad comenzó a descender hasta 2013 y a partir de allí permaneció estable hasta 2019. O sea que hubo un impulso muy fuerte hasta el año 2013, después se mantuvo. Pero ¿qué elementos reseña este informe sobre determinantes para el cambio en las políticas redistributivas? Nos dice, por un lado, se verificaron importantes cambios institucionales en el mercado de trabajo. Mercado de trabajo, ¿no? O sea, el salario mínimo que cayó en términos reales, que había caído en términos reales durante más de 30 años, experimentó un incremento realmente importante del orden del 50% en julio del 2005. ¿Ah? Y desde entonces comenzó a aumentar cada 6 meses. Claro, ¿qué se hizo? Se elevó el salario mínimo como forma de el salario mínimo, el salario mínimo que ganan el peor salario, se eleva ese salario. Entonces de esa forma se eleva toda la masa salarial, ¿no? Bueno, otro importante cambio del mercado de trabajo refiere a la restauración de la negociación colectiva, ¿no? También, sí. En 2005, luego de 13 años de no estar operativa. Eso la vuelta del cambio, Consejo Salarial. La negociación fue un cambio trascendental, ¿no? Por algo se había sacado en periodos anteriores, ¿no? E incluso la había sacado, si mal no recuerdo, el gobierno de Lacalle y no
y no la reincorpora el gobierno de Sanguinetti, ¿no? ¿Está? No la reincorpora. Otra política redistributiva relevante refiere a la implementación de la reforma impositiva en 2008. Hablábamos de impuestos, vaya si esa tuvo su impacto en materia de la redistribución de ingresos, más allá de que las clases medias y sobre todo medias altas se haya quejado a viva voz, ¿no? Y de vuelta, de que se puedan seguir retocando ciertas franjas. También. Otro cambio relevante, nos recuerda ese informe, refiere a la implementación entre abril del 2005 y noviembre de 2007 de un programa de transferencias monetarias, ¿tá? Condicionadas, un programa de transferencias a gran escala, ¿tá? A través, ¿se acuerdan del PANES? Claro. El llamado PANES, que fue el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social. Cuando ese programa finaliza, en enero del 2008, se buscó generar una estructura permanente de transferencias no contributivas anclada en el sistema de seguridad social. Entonces, ¿qué se hizo? Se modificó sustancialmente el diseño del programa de asignaciones familiares y se amplió considerablemente su alcance y el monto de su prestación, ¿ah? O sea, todas esas políticas en conjunto permitieron realmente, cuando comienza el gobierno de frente, la pobreza andaba alrededor de un 40%, en el 2009 queda en el 8 y pico por ciento. ¿Tá? La desigualdad también bajó, sobre todo, como se informa, hasta 2013, después se mantuvo, pero hubo una baja muy importante. ¿Por qué? Por una batería de políticas reales que se implementaron en ese tiempo, que efectivamente movieron la aguja, ¿no? Yo recuerdo ahora, hay por ahí, la recordada, me costó encontrarla, una frase de Alfie, que Alfie es como sería el nuevo ministro de Economía de Gurméndez, ¿no? Claro. Dejen lidera el equipo económico. El todo está bien. Para mí me quedó... Con Brum, me quedó ponerle el mote de joven manos de tijera. Gurméndez, que tiene propuestas justamente que van por esta tónica en relación a los impuestos. Sí, por supuesto, con Alfie a la cabeza. Por allá, por el 6 de octubre del 2022, ante los datos que habían salido en ese momento de pobreza, de estancamiento, pobreza, en una entrevista radial en El Espectador, Alfie dice, sí, reconoció, dice, no mejoró pese a las transferencias que hicimos. Dice, la verdad, hemos pensado una explicación y no la tenemos. O sea, el director de PP de entonces nos decía que no tenía una explicación porque había aumentado la pobreza, ¿no? Algo que no mencionaste entre todos estos cambios que se hicieron está el FONASA, ¿no? Porque si tomamos la pobreza, bueno, también, claro, la salud como parte de lo que tiene que ver con la pobreza, eso fue un cambio enorme para muchísimas familias. No lo mencioné porque no quería abrumar con tanto informe, pero eso también 2007. Integra parte de las políticas redistributivas, ¿no? ¿Ustedes han escuchado en algún momento al presidente de la República hablar en términos de pobreza? Hablar en términos de igualdad, hablar en términos de redistribución. De libertad. Exacto. Está prohibido en su vocabulario, se ve, mencionar estos términos, ¿no? O sea, nunca se ha referido no está dentro de, digamos, de su cosmovisión política, no aparecen esos términos, ¿no? Y eso tiene una explicación, o sea, que el presidente cree realmente en el apoyo ferviente a los Mayaoro, ¿no? Por ende, cree también en la famosa política del derrame, ¿no? Que lo único que ha hecho, como hemos visto, es derramar más pobreza y más desigualdad. Acá, sin una intervención decidida del Estado en este tipo de políticas, no hay mañana. Nelson Cecín, muchísimas gracias. No, por favor.